Hey, damas y caballeros, artistas constructores. Una bienvenida, un acercamiento. No tanto. ¿Cuál es el tema? La sostenibilidad. ¿Qué vamos a ver? Gracias a ESG Innova. Hablaremos de la sostenibilidad en las empresas. Pues dice, gracias al artículo del 9 de julio del 2025. La sostenibilidad es uno de los pilares básicos de la estrategia empresarial. La creciente presión regulatoria, las expectativas del mercado y la necesidad de gestionar riesgos no financieros, han llevado a las organizaciones riesgos no financieros. Lleva a las organizaciones a replantearse cómo recopilar, ojo, recopilar, gestionar, reportar su información personal, su información como empresa. En este escenario, el software para informes de sostenibilidad resulta ser una herramienta esencial para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la mejora continua. El desafío es elegir la solución más adecuada. No se trata solo de una cuestión tecnológica, sino de una decisión estratégica. Las empresas que integran de forma eficiente sus procesos ESG mediante plataformas digitales no solo cumplen con las normativas como la normativa de la directiva CSRD o los estándares ESRS, sino que optimizan el desempeño. Vamos a optimizar el desempeño. Vamos a reducir riesgos, vamos a fortalecer las posiciones ante los inversores. Hay que fortalecer la posición ante unos inversores, ante los clientes, ante los reguladores. ¿Qué es entonces un software para el informe de sostenibilidad? Un software para el informe de sostenibilidad es una plataforma digital diseñada para recopilar 1. Estructurar 2. Analizar 3. Divulgar datos 4. Relacionados con criterios ambientales, sociales y gobernanza. Entonces tenemos que criterios ambientales, sociales y gobernanza. Estas soluciones automatizan tareas complejas. Automatizar tareas complejas, mejorar fiabilidad de datos, cumplir con los marcos normativos. Estándares internacionales. Estándares como cuáles: CSRD, GRI, SAS, V larga, TCFD. La digitalización de los informes ESG es especialmente útil en organizaciones con estructuras descentralizadas. Es una estructura para organizaciones como descentralizada, donde la información se dispersa entre departamentos. Sí, varios departamentos. Sedes, sí, filiales. Además, esta plataforma puede integrar con sistemas ya existentes, facilitando una visión integral. Factores clave para elegir. Factores para elegir un software para informes de sostenibilidad. No debería basarse únicamente en funcionalidades técnicas, sino en una capacidad para adaptar la realidad a objetivos de cada organización. Mira lo que tiene que ver la sostenibilidad, que me causa sensación, una capacidad para adaptarse a la realidad. ¿Cómo le va con el tema de sostenibilidad en su empresa? Es una capacidad de adaptarnos a la realidad y objetivos de cada organización. A continuación analizaremos los principales criterios a tener en cuenta. Cumplimientos normativos. Anticipación a cambios regulatorios. Cumplimientos normativos por una parte, la parte de sostenibilidad. También anticipación a cambios regulativos. Los cambios regulativos. La normativa de sostenibilidad está en constante evolución. La directiva, el reglamento Omnibus, están reformulando qué organizaciones deben informar y cómo deben hacerlo. En este software para informes de sostenibilidad deben garantizar que compatibilidad, ¿sí? Capacidad de adaptación, ¿sí? Generación de informes auditables. Muy bien. Compatibilidad, que están compatibles con marcos legales actuales,
Capacidad de adaptación, nuevos estándares de calidad, ESRS. Generación de informes auditables. Entonces, informe que sea capaz de ser auditable. Por tanto, es importante elegir herramientas tecnológicas que puedan adaptarse rápida y eficazmente a los ajustes regulatorios. De esta forma, se asegura el cumplimiento continuo. Se reduce el riesgo de repercusión legal. Se asegura que el cumplimiento continuo, ustedes están cumpliendo continuamente y están reduciendo riesgos legales. Además, la organización estará mejor preparada para responder de manera proactiva. ¿Cómo vas a responder ante un cambio normativo? Que no están cumpliendo con las normas, Hay que responder de una manera proactiva. Mediciones integrales de emisiones. ¿Cómo está la emisión de gases? Medición integral de emisiones. Aspectos ambientales. Una de las exigencias más comunes de los informes ESG. Informe ESG, sí, es el cálculo de la huella de carbono. El software para informes de sostenibilidad debe permitir medir 1. Emisiones directas de combustibles, procesos industriales. 2. Alcances indirectos por consumo energético. 3. Emisiones indirectas en la cadena de valor. Entonces, proveedores, transportes, uso que se le da al producto. Además, la herramienta tecnológica debe permitir vincular estos indicadores. Además, la herramienta tecnológica debe permitir vincular indicadores a planes de reducción, validarlos, exportarlos. Una contabilidad precisa, por favor. Contabilidad que sea precisa. Vas a hablar de contabilidad precisa de los GEI. GEI es clave para la credibilidad de la organización, para establecer objetivos claros, para demostrar el progreso a las partes interesadas. Capacidad de integración, capacidad de automatización, tanto integración como automatización. Vamos a hacer de aquellos que están integrando y automatizando. Un buen software para hacer informes de sostenibilidad debe integrarse sin problemas en el ecosistema digital de la empresa. Algunas funciones son capacidad, importación automática de datos desde el sistema fuente, ERP, CRM, herramientas de gestión ambiental. Importación automática de datos. Automatización de cálculos. Está automatizando cálculos. Alerta de que hubo un incumplimiento. Generación de que hubo también. Alerta de se incumplió, hubo un incumplimiento de la norma. Generación de informes de sostenibilidad periódicos. Chévere. Es el software que hace un informe de sostenibilidad periódicamente. Reducción de trabajo manual. Los errores humanos, permitiendo al equipo centrarse ¿en qué? En el análisis estratégico. Las automatizaciones es especialmente útil en empresas con múltiples sedes o equipos remotos, ya que garantiza homogeneidad. Homogeneidad. Tenemos, siguiente paso, escalabilidad y personalización. ¿Cómo va la escalabilidad? Cada organización tiene una madurez. Por eso, la herramienta elegida, ¿cuál es? Personalizar métricas, indicadores ESG, según el sector marco adoptado. Toca preguntar cuáles son los indicadores ESG. Escalar desde un uso básico hasta una gestión avanzada con múltiples usuarios. Adaptarse a nuevas líneas de negocio. Filiales. Requisitos de información a futuro. Una solución modular es ideal. Solución modular ideal para organización en crecimiento y estructura compleja. Vamos a hablar de una usabilidad, de una experiencia del usuario. La adopción de un software para informes de sostenibilidad dependen en gran manera de su facilidad. Es recomendable que cuente con una interfaz intuitiva, adaptable a nuestro perfil de usuario. Debe ser clave que permita crear paneles
pero tú creas los paneles personalizados, visualizaciones, pero tú ofreces un soporte técnico y una formación, tanto soporte técnico como formación. Una herramienta compleja o mal implementada puede convertirse en un obstáculo. Seguridad y cumplimiento en nuestro tratamiento de datos. Software para informes de sostenibilidad debe cumplir con normativas como el RGPD, garantizar la confidencialidad de la información sostenible, evitar accesos no autorizados. Busca solución que autenticación multifactorial, cifrado de datos en tránsito y en reposo, registro de auditorías, control de versiones. El cumplimiento normativo en materia de datos. Es tan importante ese cumplimiento normativo en materia de datos. Es tan importante como el contenido propio del informe ESG. Ventajas de tener una estandarización de los informes ESG. Utiliza software para informes de sostenibilidad alineados con estándares internacionales. Facilita la coherencia, comparabilidad y transparencia. Coherencia, comparabilidad y transparencia. Mejora la confianza entre las partes interesadas. Facilita la preparación para una auditoría. Facilita la preparación para auditoría, sí. Verificaciones externas, sí. Vamos a hacer verificaciones externas, sí. Acelera la respuesta ante las solicitudes. Acelera la respuesta ante una solicitud de información, sí, por parte de algún inversor o banco o cliente. Reduce el riesgo de errores. Vamos a reducir riesgos o interpretaciones erradas, sobre todo si se trabaja con múltiples equipos o en entornos multinacionales. La plataforma tecnológica ESG se ha desarrollado para acompañar a las organizaciones en cada etapa. Vamos a acompañar a las organizaciones en las etapas del proceso ESG, desde la recolección de datos, ¿sí?, hasta la generación automática de informes alineados con qué norma, la CSRD. Su arquitectura modular, su arquitectura escalable, permite adaptarse a distintos niveles de madurez de las organizaciones. Gracias a su capacidad de integración con sistemas existentes, su interfaz intuitiva, su funcionalidad específica, la plataforma reduce significativamente el esfuerzo operativo asociado a la gestión ESG. Además, automatiza tareas críticas como la preparación de un informe personalizado, facilitando el cumplimiento normativo y la toma de decisiones basada en datos. Para conocer más a fondo las características, solo tienes que contactar con nuestros asesores. Perfecto. ¿Cuáles son los indicadores ESG? ¿Cuáles son los informes de sostenibilidad para las empresas? ¿Cuáles son los indicadores ESG? Clic, clic, clic. Entonces, con ustedes los informes de sostenibilidad. ¿Y por qué nos vamos a interesar en esto? Son conocidos como reportes, documentos mediante los cuales la empresa comunica transparentemente el desempeño, cómo les ha ido en temas ambientales, sociales, de gobernanza. ¿Su propósito cuál es? Revelar el impacto y las iniciativas que tienen las empresas en cada dimensión. Mostrar cómo se gestiona un riesgo, cómo ante este riesgo, cómo se gestiona el riesgo y cuál es la oportunidad que se va a relacionar en temas climáticos, en tema de igualdad social, recursos que se están manejando, el buen gobierno que se está haciendo, cumplir normativas, generar confianza en inversores, clientes, empleados, demostrar liderazgo, muchachos. Demostrar el liderazgo es un buen tema. Su estructura va. Carta del CEO, bueno, le metieron ya el jefe que el CEO. Perfil de organización. ¿Cuál es el perfil de tu organización, muchacho? El perfil. Estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo te ve con el tema de estrategia de sostenibilidad? Queda uno. Mi estrategia de sostenibilidad. No le he pensado. Análisis de materialidad.
Entonces, según esa estrategia de sostenibilidad, como está el análisis de la materialidad, gobernanza, ética. ¿Qué piensas de la ética empresarial, muchacho? ¿Cuál es ese desempeño ambiental? Pues mira, tienes que hablar de los residuos, los recursos y hasta de una huella de carbono, que ni idea, ¿por qué van a hablar de huella de carbono? Desempeño social, ¿cómo va el desempeño tanto ambiental con los residuos que generan tus productos, hasta el desempeño social, cómo está la salud de tus empleados? Estás generando una comunidad. Indicadores KPI, indicadores ESG. ¿Cómo te digo con las verificaciones externas? Déjanos ver tus blogs, tus documentos que generas tú, qué documentos estás generando con tu información. En la Unión Europea, desde la aprobación del 2022 de las directivas del Corporate Sustainability Reporting Directive, se exige que muchas empresas presenten informes siguiendo estándares ESRS. Entonces, ¿qué son los indicadores ESG? Con ustedes los indicadores ESG son métricas. ¿Métricas? KPI. KPI, métricas, indicadores, métricas, que permiten medir, gestionar el desempeño empresarial. Frente a los criterios, sí, ambientales, sociales, gobernanza. Estos indicadores se eligen de acuerdo con marcos de estándares. Marco de estándar como que GRI, GRI, SASB, SASB, TCFD. Para asegurar esto, se aseguran que tengan consistencia, que sean comparables, que haya una relevancia. Ejemplos de indicadores ambientales. ¿Cómo te ha ido con los indicadores ambientales? Mira, me refiero a emisiones de gases de efecto invernadero. Ok, ¿cuál es el alcance que han tenido tus propuestas, tus proyectos en cuanto a que a las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es el alcance de tus proyectos en emisiones de gases de efecto invernadero? Okay. ¿Cuál es el consumo de energía y cuál es su porcentaje de energía renovable? ¿Cuál es el consumo que estás generando de energía? ¿Y cuál es el porcentaje de energía renovable? Okay. Consumo de agua, gestión de residuos. ¿Cómo va esa porción de agua? ¿Cómo va esa porción reciclada de residuos? ¿Ok? Tanto porción de agua como porción reciclada de residuos. Protección de biodiversidad. Ok. Entonces, en temas sociales. ¿Cómo está esa tasa de rotación, tasa de mortalidad? No, tasa de rotación en los empleados. Diversidad. Si admites todo tipo de etnias o hay empleados con admites a los que tengan discapacidad. Accidentes laborales, ¿cómo atienden los accidentes laborales? La salud ocupacional de tus muchachos. ¿Cómo están tus muchachos? Formación, bienestar, ¿qué les estás dando a tus empleados en temas de formación y de bienestar? No digo de salud ocupacional, es muy difícil. Inversión social comunitaria. ¿Qué tanto hay de inversión social comunitaria? ¿Con cuanto a qué? En cuanto a la relación con los proveedores responsables. Dices que tienes proveedores responsables, ok. También, ¿cómo está esa responsabilidad en una inversión comunitaria? Inversión social. ¿Cómo es tu gobernanza? Vamos a hablar de composición de consejo. Mira que si estás haciendo una composición, ¿quiénes son los miembros del consejo, de las directivas? ¿Cómo te las llevas con los miembros de las directivas? ¿Cómo es el cumplimiento legal? ¿Cómo ves las sanciones? ¿Cómo ves las denuncias que se hacen en el interno? Transparencias políticas internas. ¿Cómo cesa la violencia? ¿Cómo son las transparencias políticas internas? Si tienen un canal de denuncia ante cualquier aspecto, ante cualquier situación. ¿Cuál es el canal de denuncia de ustedes? Hay estructura de control ético. Hay gestión de riesgos. Gestión de riesgos, dijiste. ESG. ¿Por qué es importante hablar de todo esto, muchachos? Porque hay una competencia, ¿no? Porque hay una comparabilidad comparable a
otros indicadores como GRI, GRI, SASB larga o TCFD. Establecen criterios homólogos para poderse medir, para poderse reportar con lógica, con consistencia y con lógica. Bueno, hay confianza en los muchachos. Hay un valor que se está enseñando a largo plazo. Una buena gobernanza trae ¿qué? Una mayor rentabilidad, menos riesgo financiero, especialmente de mercados emergentes. Entonces hay una alineación de los objetivos. ¿Cómo estás alineando tus objetivos? Permítenos conocer tus reportes, ese compromiso que tienes con tus objetivos que se van a estar desarrollando. ¿Cómo? Desarrollando sosteniblemente. ODS de la ONU, alineando estrategias corporativas. Sí, estás alineando estrategias con objetivos, con metas. Cumplimiento regulatorio. ¿Sí? Acceso al mercado de capitales. ¿Estás presente en los índices de sostenibilidad? Como la DJSI, como la FTSE 4 Good. Puedes mejorar la reputación y atraer inversiones. Sí. En resumen, vamos a hablar de un informe de sostenibilidad como un documento detallado del desempeño de tu empresa. Las KPI son métricas para medir ¿qué? El desempeño en temas como cuáles: sociales, ambientales, gobernanza. Que hay marcos de referencia que hay que tener en cuenta. GRI, GRI, SASB, SASB, TCFD, TCFD, SRS. Bueno, muy bien, entonces también vamos a hablar de objetivos. ¿Cómo te van con los objetivos? Cumplimiento legal, reputación, atracción ante las inversiones. ¿Te gustaría saber cómo se aplican estos conceptos? Sí, en el sector ¿cuál? Sector de energía, sector de manufactura. ¿Cómo diseñar tu propio análisis de materialidad? Bueno, pues mira, vámonos al sector de la energía. Energía sostenible. Ay, mamá, te fuiste con el tema de energía sostenible. ¿Sí? Un informe de sostenibilidad en el sector energético. ¿Cómo puede ser esto? Las empresas del sector energético. Estamos acercándonos a la electricidad renovable. A la electricidad, bueno, a la energía solar, bueno, a la energía eólica, bueno, a la energía hidroeléctrica, sí. Entonces, vamos a estar haciendo informes especializados que combinan, teniendo en cuenta que marcos legales internacionales, como cuáles: GRI o SAS de larga, con estándares de calidad. Son estándares que son medibles, son métricas. Pero en cada sector, ¿no? Tienen sus propias métricas. Entonces la empresa se destaca como líder en reportes en el sector energético. Entonces, cada sector tiene su reporte de sostenibilidad. Entonces hay que mirar eso. Por ejemplo, la empresa tal, Engie, utiliza como referencias metodológicas, entonces están hablando de marcos, están hablando de referencias metodológicas, la GRI o la TCFD o la SASB, declaraciones vinculadas a la taxonomía, certificaciones para el uso, para sus informes. Estos reportes suelen estar alineados con las directivas de la Unión Europea, las directivas CSRD. Exige mayor transparencia, ¿sí? Exigen estándares grandes de empresas energéticas. ¿Sí? Entonces, en resumen, un informe de sostenibilidad incluye ¿qué? Materialidad específica del sector. Vas a hablar de qué, de la gestión local que se está haciendo. Sí, vas a hablar de la gestión local, por supuesto. ¿Cuál es esa gestión local, muchachos? ¿Cuál es esa transición energética? Y hasta la huella de carbono. Datos alineados con taxonomía. Entonces, ¿cuáles son esos datos alineados según el marco referencia internacional? Según la Unión Europea,
según la SFDR, según el CSRD. ¿Cuáles son los marcos sectoriales? GRI, marcos sectoriales. GRI, ¿cuáles son los marcos de utilidad? SASB. ¿Cuáles son los marcos para riesgos climáticos? TCFD. Vamos a hacer revisiones externas de auditorías y le vamos a hacer un seguimiento muy detallado. Entonces ahí llegan los indicadores ESG para una clave especial. En temas de energía sostenible, los indicadores relevantes que cubren la dimensión ESG, con especial atención en qué, en el desempeño ambiental, el desempeño climático, riesgos sociales y prácticas. Entonces, temas ambientales, sí. Entonces tendrías que hablar de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es su alcance? Que no sé cuál es el alcance de mis emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la intensidad respecto a cuál medida? Respecto a megavatios. Que habla la normatividad de los megavatios. ¿Cuál debe ser su límite? ¿Cuáles deben ser sus ingresos relacionados en temas de intensidad de megavatios? Que la intensidad de megavatios genera ingresos. Vámonos entonces a preguntarle, según la intensidad de megavatios, ¿cuál debe ser su nivel de ingresos? Eso es interesante. Bueno, por otro tema, vámonos por otro tema. Consumo de energía renovable. ¿Cómo está la eficiencia energética, muchacho? ¿Cómo es ese consumo de energía renovable? ¿Proporcionas una buena proporción de energía propia? ¿O también vendes energías renovables a otros sectores, a otras empresas? ¿Estás vendiendo energía renovable a otros? ¿Cómo está el uso del agua, esa porción de agua? ¿Cómo estás reciclando esos residuos? ¿Cómo está la biodiversidad de emisiones contaminantes? Similares a los indicadores. ¿Cómo están esos límites entre seguridad laboral y los accidentes laborales? ¿Qué tanta frecuencia? ¿Cómo está esa rotación de empleados, esa formación que les estás dando? ¿Qué compromiso estás adquiriendo con las comunidades locales según el impacto de tus proyectos renovables? Mira que estás hablando de proyectos sostenibles o estás hablando de proyectos renovables. Porque esto genera un impacto en la comunidad local. Presenta entonces proyectos renovables. Para que se pueda continuar. Igualdad. Igualdad. Que haya una igualdad de género entre hombres y mujeres en tu empresa. ¿Cuáles son los derechos principales y las prácticas en cadenas de suministros? ¿Cuáles son los paneles solares? ¿O estás usando turbinas? ¿O estás usando paneles? ¿O turbinas? En fin, pasemos ahora al tema de las gobernanzas. Entonces se habla de políticas de tratamiento de datos, ¿sí? Entonces se habla de transparencia política. ¿Cuáles son las políticas de sostenibilidad que estás adquiriendo a nivel corporativo? Composición de direcciones, diversos consejos. ¿Cómo van los miembros del consejo? ¿Qué dicen estos miembros del consejo? ¿Cuál es la presencia del comité? ¿Qué días se están reuniendo los del comité de riesgo? Riesgos financieros, para hablar de temas de riesgos financieros. Para hablar de cumplimientos normativos, certificados. Los empleados están siendo certificados o estarán siendo auditorías al respecto. Tenemos entonces marcos como el GRI. GRI tiene un enfoque, sí. ¿Cuál? Enfoque modular, sí. Aplicación de energía sostenible, sí, que mira, que se divulgan impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Tenemos el SAS, el enfoque materialidad. Tenemos indicadores estratégicos como intensidad de carbono. Tenemos el TCFD, riesgos, oportunidades climáticas. Oportunidades climáticas es que son escenarios de resiliencia, entonces la infraestructura energética, cómo van a haber riesgos con resiliencias de infraestructura. Tenemos marcos del ISSB o IFS, estándares globales.
Buscamos armonizar reportes globales de múltiples jurisdicciones. Mira, muy bueno me parece. Adicionalmente, la taxonomía de la Unión Europea y las regulaciones de las finanzas sostenibles permiten medir y certificar los proyectos energéticos si son verdes de verdad. Mírame, que si tus proyectos energéticos son de verdad verde, pues deben entonces ser medidos, deben entonces ser certificados por una buena regulación de finanzas sostenibles. Que si quieres hacer proyectos verdes, que sean de verdad verdes, entonces seréis medido con la misma vara, seréis certificados, tendréis que tener certificados y tendréis que ser regulados según la Unión Europea con las finanzas sostenibles. Ahora, tenemos ejemplos que, digamos, Iberdrola dice que tienen índices tales como FTSE Good, Sustainalytics Prime, Dow Jones Best in Class. Okay. O otro ejemplo es el de SNAM, que habla de gases. Aparecen con índices de ESG. Reconocimientos, sí. Sustainability Leader, Sustainability Prime, o también tenemos a Dow Jones Best in Class. Como conclusión, tenemos que el sector de energía sostenible, los informes de sostenibilidad, deben ser específicos. Oye, ¿cómo vas a hacer tu informe? Específico. Comparables, sí. Confiables, sí. Se basan tanto como marcos sostenibles. ¿Cuáles son los marcos de ustedes? La ISSB, la CSRD, como estándares sectoriales adaptados. Los indicadores ESG incluyen medidas claves de que de emisiones de gas, uso eficiente de recursos, uso eficiente de la seguridad y de una buena gobernanza con los miembros del comité de turno. Esto permite evaluar el impacto real de vuestros proyectos verdes y apoyamos las decisiones de inversión y de asegurar una transición energética cada vez hacia modelos más limpios. ¿Qué piensas de los modelos limpios de tu empresa? ¿Queréis preparar un ejemplo de indicadores ESG para un proyecto solar o eólico? ¿O ver cómo reportan empresas líderes? Quiero que me hables del proyecto solar. Proyecto solar con los paneles de tu empresa. Prepárame indicadores. Indicadores ESG. Proyecto solar con los paneles del techo de tu empresa. Empresa. Ejemplo, Enel, empresa líder, bueno, muchas gracias. Tenemos los indicadores ambientales. Claro, van a hablar de las emisiones de gases. Bueno, van a hablar de las emisiones del CO2 evitadas. Pues hablan de toneladas del CO2 evitadas por año. Tenemos proyectos Azure Sky que se evitan más de 386.000 CO2 por año, gracias a paneles, gracias a baterías. Tenemos la intensidad de carbono, emisiones directas o emisiones indirectas. Las directas tienen un alcance, las indirectas tienen otros alcances. Por unidad de energía generada, se generan energías, generan unidades de energía. Que si hay unidades generadas de energía, sí. Bueno, entonces pues hay unas medidas y van hasta el año 2030. ¿Cuáles van a ser entonces las medidas que vais a tener hasta el 2030, hasta el 2030? Y la cantidad de unidad de energía generada. ¡Wow! Interesante. ¿Qué es la proporción de energía renovable de tu empresa? Es un porcentaje de producción.
Producción total de la energía solar. ¿Cuál es ese porcentaje de producción total de la energía solar para el 2030? En el que se plantean un 80% de CAPEX. Se ha alineado esto en estos años hasta el 2030. Consumo de agua y de residuos, como va el agua usada para la limpieza de paneles. Residuos generados y porcentaje de material reciclado. ¿Cómo está la protección de la biodiversidad y el uso del suelo? Hay una aplicación de principios No Net Loss en zonas sensibles. Entonces, ¿cuáles son esas zonas sensibles de tu empresa? Hay prácticas como ecovoltaicas. Hay prácticas como agrivoltaicas. Hay apoyos a polinizadores. Hay apoyos a pastoreos sostenibles entre paneles. Interesante. Indicadores ahora sociales. Seguridad y salud ocupacional. ¿Cuál es la tasa de accidente por 1000 empleados de tu empresa? ¿Cuáles son las horas trabajadas de tu empresa? Hay una formación anual. Formación en temas de seguridad, en temas de salud mental. Hay formación en tus empleados acerca de salud mental o temas de seguridad. Hay un impacto económico local en tu empresa, hay un impacto económico. Los números, ¿cómo son? Número de empleados directos, el número de empleados indirectos que se benefician con tu labor en temas de operaciones, en temas de construcción. Bueno, entonces, ¿que cuántos empleos directos e indirectos estás favoreciendo, estás abasteciendo? Hay una relación entre comunidades locales y empoderamiento local. ¿Cómo estás participando en las comunidades locales en temas de generar energía? Se está hablando de tecnología compartida, se está hablando de autosuministros. Hay una iniciativa de parte tuya con temas de formación técnica y modelos comunitarios, como programas en Cundinamarca. Entonces, la diversidad la vamos a estar midiendo en porcentajes de cómo van los... Estás teniendo un porcentaje en tus empleados, en tema de etnia, en tema de gente con discapacidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son las políticas de inclusión? ¿Cuáles son esas políticas de inclusión en el contrato local? En el contrato también con los proveedores. ¿Cómo son esas políticas inclusivas con la contratación local? Políticas inclusivas en la contratación local. Y en el trato con los proveedores, tanto lo que es proveedor como lo que es el cliente. Bueno, ahora otra vez recapitulemos el tema de la gobernanza. ¿Cuál es la calificación ESG? Entonces siempre van a estar ahí calificados por la Sustainalytics o Dow Jones o Sustainalytics ESG, Risk. Bueno, eso es un tema de calificación ESG. Ahora hay algo también llamado transparencia y cumplimiento normativo. ¿Cómo está ese cumplimiento normativo? Entonces, un certificado de cumplimiento normativo, por favor. ¿Por qué va a estar esto auditado? ¿Un certificado de cumplimiento normativo? Sí. Bueno. ¿Cumplimiento con estándares? Sí. ¿Están ustedes cumpliendo con los estándares? Ahí están certificados. ¿Ya fueron auditados? Sí. Por ejemplo, el tema del marco KPI, estrategias, ESG. Tenemos el tema de la gobernanza interna. ¿Cómo está en ese grupo, ese comité de seguridad, ese tema, ese comité de integración? Sostenibilidad, muchachos. Políticas internas, muchachos. ¿Cómo está esa política anticorrupción? ¿Cómo están esos canales de denuncia? Por favor. Ejemplos de proyectos solares tenemos, sí. ¿Cuál es ese ejemplo que nos quieres hablar de un proyecto solar en techos? Es una dimensión ambiental, pues está hablando del CO2 que se está evitando y que esto va estimado en CO2 por año. ¿Cuál es ese porcentaje de CO2 evitado por año? Hay una intensidad de carbono, kilovatios generados. ¿Cuál es el porcentaje de energía solar? Porcentaje de energía producido o reciclado. ¿Cuál es la biodiversidad del área compensada en metros cuadrados?
¿Cuál es el hábitat que están protegiendo ustedes con la biodiversidad? ¿Están protegiendo metros cuadrados? ¿Están protegiendo la biodiversidad, el hábitat protegido? ¿Cómo es el uso de aguas, agua limpia o residuos? Pues esto va en porcentaje de cuál es el uso del agua limpia en metros cúbicos. Bueno, tenemos entonces el tema social. ¿Cómo es esa vaina de cada 1000 trabajadores? ¿Cómo está la tasa de mortalidad? Tasa de mortalidad por cada 1000. ¿Cómo va la tasa de mortalidad por cada 1000 trabajadores? ¿Cómo están los accidentes laborales por cada 1000 trabajadores? ¿Cómo está la formación en seguridad? ¿Los estás formando en temas de qué? ¿Seguridad? ¿Una hora por semana? ¿O cómo es el manejo de los horarios para el tema de formación? Hay un empleo generado, número de empleados directos, número de empleados indirectos. Hay una participación en comunidades locales. ¿Cuál es el porcentaje de participación en comunidad local? ¿Y cómo se están beneficiando las familias de tus empleados? ¿Cómo están los bebés de esos chiquitos de quienes ahora debes proteger? Gobernanza. ¿Cómo está el tema de la calificación ESG? ¿Estáis siendo certificados por la Sustainalytics? ¿Por qué marco regulatorio? Bueno, hay temas de alineación con temas de la UE, de la Unión Europea. Sí, se están alineando los objetivos con toda la taxonomía de la Unión Europea. ¿Cuáles son los objetivos de reducción en la huella de carbono para el 2020, 2030? ¿Cómo están los comités y cómo están las auditorías? Entonces estamos considerando un proyecto solar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se asume que es un sistema de techos de empresas, por lo cual incorporamos baterías. ¿Cuántas baterías se van a estar necesitando para cubrir el techo de paneles solares? ¿Cuál es el porcentaje de energía renovable? Si existe un buen almacenamiento, entonces debemos saber todo esto. Debes saber medir emisiones. ¿Emisiones de gases o qué? Emisiones. Temas de generación solar, generación de energía. Temas de redes. En el tema local. Hay una alerta de agua, del consumo de agua. En vuestra empresa hay una alerta de consumo de agua, el manejo de aguas residuales. O también tenemos que evaluarte constantemente cómo está la interacción comunitaria, cómo están siendo beneficiarios los empleados y sus familias. O la relación con proveedores y clientes locales. ¿Aplicas o no aplicas a temas de agrovoltaicos o vegetación bajo paneles para techos verdes? Puedes estar siendo cubierto también con vegetal. Adjuntas el tema vegetal a los techos verdes. Finalmente, vamos a estar gobernando. ¿Cómo? Mediante auditorías externas. Entonces decimos si el proyecto es verde, es grande, es incorporativo, es inclusivo o no. Bueno, muchas gracias. Esto es una introduccióncita, porque lo demás sería ver qué se puede hacer en ejemplos de que la cubierta tuya del techo tiene un ejemplo de 500 kilovatios en la cubierta. ¿Y cuáles son entonces las estrategias? ¿Cuál es el KPI? A un marco como ¿cuál marco tienes si está tu cubierta con 500 kilovatios? ¿Cuál es el marco que estás usando? ¿El GRI o el SAS? ¿Cuál es la utilidad? ¿Prefieres ver, bueno, pues mi cubierta, si tu cubierta es de 500 kilovatios, pues, ¿cómo va el sistema? ¿Cuál es el número concreto? ¿Cuál es el número de paneles de 2 metros o el número de baterías? Claro. ¿Qué deseas vincular? ¿Qué marco normativo deseas vincular?
¿El GRI o el SAS-B? Bueno, pues por ahora entonces estamos haciendo la idea de un techo, de una cubierta de paneles solares. ¿Cuánto se está usando? 500 kilovatios con paneles de 2 metros, que tiene una potencia de 400 megavatios. Entonces el número de paneles que se estima para tu cubierta, pues si cada panel tiene una potencial de 400 vatios, se requiere aproximadamente 1250 paneles. Mira que tu cubierta necesita 1250 paneles para alcanzar entonces un buen rendimiento de 500 kilovatios. Mírame. Entonces, ante esto, consideramos útil 1250 paneles. Pero además, es un sistema que estás invirtiendo en este sistema para tener una buena orientación, para tener una buena temperatura. Se aconseja un factor de seguridad que vaya del 10% en adelante hasta el 15%. Entonces, que si va a ser de ¿cuántos? De 1250 paneles. No, que mira, que se pretende entonces 1400 paneles. ¿Me entiendes? Estás invirtiendo 1400 paneles. Entonces, si en cambio, que si entonces que no, que los paneles no sean de 400, sino que más bien de 300 vatios. Entonces, ya no serán 1400 o 1450 paneles, sino que tendrías que aumentar más paneles porque le estás reduciendo a la potencia de 1 vatios. Que si depende de la potencia que tengan los paneles solares, que si son de 400, que si son de 300, que si disminuye a 300, se le suman 1600 paneles de más. Entonces, dado que los paneles tienen una medida de 2 metros, el rango, entonces vas a estar pidiendo 1250 paneles, de 1250 a 1400. ¿Qué tal? ¿Qué piensan vosotros? Que para vuestro proyecto 1200 y 1400 paneles de 2 metros, de 300 o de 400 vatios. Para esta capacidad de baterías, entonces, ¿cuántas baterías? Estás hablando de un sistema solar de 500 kilovatios. Tenemos la marca Tesla Power Pack, módulos escalables desde 100 kilovatios o hasta 210 kilovatios. Entonces, que tenemos primera generación, segunda generación, 100 kilovatios. Segunda generación, 200 kilovatios. Tesla Power Pack. Entonces, Tesla Power Pack como módulos escalables, pero Tesla Megapack, almacenamientos, ya no es de 100 o de 200 kilovatios, muchachos. Ahora es otra vaina. Es un contenedor que monta 3900 megavatios. Megavatios. Entonces, es una potencia. Bueno, antes hablaban de 100, 200 kilovatios. Pero ahora, con el nuevo Tesla Megapack, se habla de un almacenamiento como si fuera un contenedor. Que el contenedor habla de ¿qué? De 3900 megavatios. Entonces, si en la práctica se desea cubrir una producción solar, pues de 2000 kilovatios por día, es que se habla por día. ¿Cuánto querréis ganar por día, por mes, por año? Por día podrías entonces necesitar entre 1 o 2 mega. 1 o 2, por favor, de 3900 megavatios por contenedores. De 3900 contenedores, sí, 3900 megavatios por día. O estarías pidiendo 8 Power Packs. Que son 8 Power Packs, sí, porque están hablando de 100 o 200 kilovatios. Mírame, según los objetivos planteados. Tenemos paneles estimados, sí, 500 kilovatios para una cubierta. Entonces, ¿qué se están solicitando? 1250 o 1450. ¿Esto es de cuánta potencia? De 400 vatios. Ese es en primero, lo básico. Esto es básico, 1200 a 1400. De 400 vatios. Para una área instalada de 2400 metros cuadrados.
2 metros cuadrados por panel. Entonces cada panel tiene una medida de 2 metros. ¡Wow! Si un panel mide 2 metros y el área instalada es de 2.400 metros cuadrados, ¿cuántos paneles se necesitan? Muy interesante, claro que sí. 1.400. Baterías, tenemos, ya quieres baterías Mega o Power. El Mega Pack, 3.900. El Power Pack, pues 200 kilovatios. Y bueno, el marco internacional, el GRI o el SASB. El GRI para energía útiles para el sector o el SASB para la utilidad. El GRI para energía permite reportar indicadores como generación renovable. ¿Cuál es la generación renovable en tus paneles, para tu cubierta? ¿Cuál es esa medida que se está tomando? ¿Cuál es ese marco regulatorio para indicadores de generación renovable, intensidad de carbono, residuos, comunidad, gobernanza? Entonces, la materialidad financiera llega al sector energético gracias a unos marcos regulatorios como es el SASB. Esto es ideal para tener en cuenta si vas a hacer un reporte ESG. Estar alineados los objetivos respecto a estos marcos, porque estás hablando de reportes financieros y esto se lo presentaréis a los inversionistas. Bueno, interesante. Muchas gracias.